Bueno, hablemos del peso que están reclamando los intendentes. Sí, en realidad vos lo presentabas recién, lo que tiene que ver con el reclamo de los intendentes de 18 provincias, que llegó al Congreso de la Nación en torno a la cuestión de los subsidios que decidió Javier Milei dar de una manera tan disímil a las provincias. Lo veníamos contando en el anterior esquema del kirchnerismo, del presidente Alberto Fernández, el 85% de los subsidios se quedaban en la capital federal. Quienes albergaron expectativas de que esto cambiase, bueno, es cierto, cambiaron, pero para peor. Ahora todos los subsidios se quedan en el AMBA, sí. Y como te venimos contando, aumentaron y de una manera considerable, un 40%, hace ya 15 días. Bueno, hoy los intendentes de las principales ciudades del país, algunas de las cuales ya aumentaron el precio del boleto, llevándolo a 850 pesos, 240 sale en Buenos Aires, fueron hasta el Congreso de la Nación. ¿Es un tema grave? Lo es. Sí, sí. Primero, porque el transporte es un barómetro del humor social. El estudiante, el trabajador, la persona humilde, son los que viajan en colectivo. Eso está más o menos claro. Sí, sí. Y no lo están pudiendo hacer, porque cada provincia tiene sus planes sociales y de alguna manera tiene algún impacto positivo en la gente, pero otras no. Y el precio va subiendo. Y se especula con que de aquí a un tiempo suban en todo el país y llegan a superar, en algunos casos, los 1.000 pesos. Con lo cual, imagínate, 4.000 pesos para quienes tomen 4 colectivos, realmente es un costo muy oneroso. Claro. O indirectamente para los estados provinciales que estén dando algún boleto social, que lo tienen que financiar en definitiva, ¿no? Así es, así es. La situación realmente es muy, pero muy compleja. Y por eso entonces es que hoy estuvieron reclamando en el Congreso. Los intendentes, recién veíamos un anticipo, lo planteabas vos, habló el intendente de la ciudad de Córdoba, que claramente es uno de los más afectados por toda esta situación de desigualdad. Hay que decirlo, también le quieren dar visibilidad a esta cuestión que, bueno, afecta de hecho no solamente a las ciudades, sino también a las provincias con la coparticipación. Siempre te lo contamos, esto funciona así. La gente la puede estar pasando mal por decisiones que toma el gobierno nacional, pero a la hora de golpearle la puerta a alguien porque no tiene gas, porque no tiene comida, es al intendente. Y al que primero le dejan de pagar los impuestos es al intendente y después al gobernador de la provincia. En todo este esquema los intendentes están muy afectados. Esto decía Daniel Pacerini hace algunos minutos nada más. Estamos padeciendo una decisión del gobierno nacional que hace populismo en el área metropolitana con la plata de todos los argentinos, y eso es injusto y no debe seguir pasando. Los intendentes del interior administramos muy bien los recursos. Es injusto que el gobierno nacional de manera discrecional le dé aportes del Tesoro Nacional al área metropolitana para sostener una tarifa baja y para pagar una paritaria que nosotros tenemos que pagar en el interior sin esos subsidios. Bueno, en Corrientes sale 1.000 pesos el boleto de transporte. En la provincia de Córdoba, en Santa Fe, en La Pampa sale 800 pesos. Pero nadie duda que pronto a la vuelta de la esquina se viene un aumento. Seguro. Que sería importante. Incluso algunos lugares creo que ya están por encima de los 1.000 pesos, lamentablemente. Claro. Y el tema está, lo que vos planteabas, ¿no? Cuando alguien no requiere de este transporte a diario, es una cosa, pero indudablemente que los empleados, los estudiantes que tienen que viajar todos los días, y en aquellos casos en los que no hay ningún tipo de cobertura, te imaginas, multiplicar 22, 25 días al mes que tengas que utilizar a lo mejor 2 veces o 4 veces al día el transporte, ¿cuánto te representa al mes? Una suma realmente elevadísima. Con sueldos muy bajos, miserables, licuados. Que esto no tiene que ver solamente con que estás ganando poco, sino que por ahí la ecuación no te da. Pagar el transporte para ganar un sueldo. ¿Y cuál es el siguiente paso? Dejar ese trabajo, tener un trabajo informal en tu casa, supongamos, hacer comida para vender en la calle. Mirá todo lo que va engendrando este sistema. Seguro. Se parece en mucho a las consecuencias que están generando algunas decisiones de este gobierno, que, por ejemplo, hace un esfuerzo por que se blanquee todo, que está muy bien. Pero lo que está logrando es lo contrario. Que se empiece a crecer todo lo que es en negro por las cargas impositivas que no se han quitado para los trabajadores, la cuestión de ganancia y demás. ¿Cuál es el debate que en realidad no es tal cosa entre los intendentes? Bueno, dicen, la única manera que yo tengo de sostener esto es a través de una tasa, cobrar una tasa.
Pero muchos no quieren llegar a ese punto porque en definitiva terminás subsidiando y lo terminan subsidiando todo el resto de los ciudadanos. Bueno, es un tema muy, muy delicado que está atado y mucho, lo volvemos a decir, al humor social. Por eso tanta preocupación de los intendentes. Y también te contábamos que en Cava, que reciben en pleno los subsidios, están tan atrasados que tampoco les sirven. Por eso es que hay paros tan frecuentes de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Allí sí está actuando el gobierno nacional, allí sí ha aumentado los subsidios, pero no alcanzan, ni siquiera para mantener las unidades. Es decir, ya no les conviene a las empresas mismas seguir circulando porque si bien reciben el subsidio, esto no alcanza para llegar a cubrir los gastos que generan, bueno, el mantenimiento, pago de salarios y demás. De lo que estamos hablando es del subsidio, en este caso para el transporte, pero como te contábamos recién, tiene que ver con un armado mucho más fuerte, más impactante, que es la decisión de Javier Milei, instalada a partir de un decreto y que se va a transformar en ley si avanza en el Senado el proyecto de ley bases que va a volver a diputados, pero si se mantiene, va a mantener más o menos esta secuencia. ¿Cuál es? La de un recorte muy fuerte a las provincias. Un recorte muy fuerte a las provincias. Te venimos contando en esta columna cómo y de qué manera han caído los ingresos a las provincias. Bueno, hay un rubro que se llama transferencias no automáticas que el gobierno le envía a las provincias, que son las discrecionales, que no son a través de la ley. Sabemos que bueno, sos amigo mío. Sí y no. Como que corresponde hacerlo. Sí. Pasa que se presta para ese manejo que vos estás diciendo. Lamentablemente. Evidentemente. El kirchnerismo la usaba en esos términos, de amigo-enemigo, lo sabrá Córdoba. Pero ahora, de alguna manera, también se cortó. Pero ya no la recibe nadie. ¿Y entonces? Nadie. Digo, ¿querés ver cuánto se redujo nominalmente? Es decir, el numerito. Pero además también por el impacto que ha tenido una inflación del 100% interanual. Las transferencias no obligatorias a las provincias. Mira este cuadro. A ver. El economista Nadine Argañarás, cordobés él. Ahí vas a ver cuánto cayeron en nuestro país las transferencias no automáticas, la coparticipación, ¿no? De mayo 23 a mayo 24. Nominalmente es un 20-30%. Pero claro, desagregada la inflación, tenés números altísimos. ¿Sabés cuánto le impactó la caída a la ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, ¿cuánto? Un 35%. Es mucho, ¿eh? ¿Es mucho? ¿Te parece mucho? Y la verdad que... Me parece que tenés razón. ¿Hay otros que ha caído más? Todos. A ver. Córdoba cayó un 90%. Mirá la diferencia que hay. Es realmente impactante la desigualdad en la distribución de los fondos del Estado. Mirá, estamos más arriba, si podemos subir un poquito, vamos a darte los datos más importantes. Cava quedó, ¿no? 35%. Ya Salta tuvo una caída de la coparticipación del 33%. Esto es interanual. Ya si la comparamos con Jujuy, hay un salto fuerte. Pero ya vemos Santiago del Estero, una caída del 75%. Es decir, casi no lo tenés. Ahora sí, vamos bajando, vemos la provincia de Buenos Aires, 82%, Mendoza, 91%, Córdoba, 94%, La Pampa, 94%, Neuquén, 95%. Mirá Santa Fe, casi que perdió estos fondos. Ya no le sirven para nada, 99,5%. Chubut, 99,7%. Y aquí tenemos el promedio, que es la pauta de la situación incómoda que están viendo las provincias. Un 85% se ha caído esta metodología de transferencias a la provincia. Hay que decir, no es un regalo, es dinero que aportan las provincias. ¿Y sabés qué? Córdoba, La Pampa, Santa Fe, también si querés San Luis, son las provincias en el concierto nacional que más terminan aportando por cuestiones que ya conocemos a rabiar, por tantas cosas. Porque, por ejemplo, Córdoba, hablando del boleto de transporte, Córdoba paga todos los meses a un fondo por la tarjeta SUBE. Sí. Es decir, no es que ni siquiera no te están mandando la plata, no te la están devolviendo. Es una situación muy dura, muy áspera para los gobernadores que yo creo que nadie lo puede dudar.
Ellos ya lo dijeron desde primera hora y alguien podía tener algunas dudas. Yo creo que ya no hay más dudas. Los gobernadores ya han hecho el ajuste, porque si no, no podrían mantener sus administraciones públicas. Aún así, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más van a poder soportar realmente esta situación? Hay provincias, como la de Córdoba, por ejemplo, en la que realmente quizás el impacto no se ha sentido porque el gobierno, de alguna manera, está respondiendo en aquellos casos en los que el dinero de la nación llegaba y era transferido a distintos sectores. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo realmente los estados provinciales van a poder soportar esta situación? De recibir muy poco o casi nada, o nada, del Estado Nacional. Bueno, hay una frase muy popular que dice, Dios aprieta pero no ahorca. Bueno, ha liberado unos fondos en las últimas semanas que tienen que ver con una especie de contraprestación por el voto a favor de senadores a la ley bases. Lo que yo le decía. Pero habrá que ver cómo marcha esto. Hay mucha preocupación. Siempre te lo contamos, el gobierno de Javier Milei ha hecho una construcción señalando, bueno, todo lo que ha dejado la pesada herencia del kirchnerismo. Por cuestiones que están ocurriendo hoy, que estamos viendo lo que pasa en el Ministerio de Desarrollo Humano, la cuestión de los alimentos y la denuncia de corrupción, ya podemos decir que Javier Milei tiene su historia, ya está teniendo su propia historia. Y en esos términos hay una realidad que está impactando. Hoy es un día muy complicado, lo venís contando vos, con el aumento del dólar, con la caída muy fuerte del índice Merval, de las acciones argentinas en los Estados Unidos y el crecimiento del riesgo país. Así que hay una sensación, incluso en el campo, lo venimos contando, no está vendiendo menos que en la época de la sequía, que ya está esperando claramente algunas señales. Hasta aquí no se han dado. No por ahora. Pablito, gracias, muy amable. Ha sido un placer como siempre. El gusto es mío. Adiós. Adiós. Hasta mañana.